El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está convocando a todo el cuerpo diplomático para exponerles cuál es la situación del CNE en ese país. Porque el CNE está asumiendo un rol de fiscalía que no le compete según la arquitectura jurídica de Colombia. Así lo explica el presidente y los defensores del gobierno de Gustavo Petro. Ahora, si usted presta atención, ¿de qué se trata esto más allá de que sea el golpe de Estado? Petro ya conoce la situación porque cuando él era alcalde de Bogotá también hubo una jugada jurídica para no dejarle terminar su mandato. Al final, en aquella oportunidad quedó en manos del presidente de ese momento, Juan Manuel Santos, la potestad de desestimar a Petro o no de la alcaldía de Bogotá. Terminó su mandato, pero allí hubo problemas. Es decir, no les gusta dejar gobernar a los presidentes de izquierda. Y Petro lo decía, al de Perú le hicieron lo mismo. No lo dejaron terminar su mandato. A Evo Morales no le permitieron terminar su mandato, ganar su elección. La presidenta de Brasil no la dejaron terminar su mandato, también le dieron un golpe de Estado. Y así una serie de hechos que tienen que ver, fíjense ustedes, tienen que ver con el concepto de poder. Una cosa es ganar la presidencia y otra cosa es tener el poder. El poder es una cosa mucho más compleja, porque seguramente alguien puede ganar la presidencia, pero no controla el poder militar, no controla el poder mediático, no controla el poder judicial. Entonces hay una ingenuidad en cierta izquierda de la autonomía de los poderes. Sí, la autonomía de los poderes es un concepto que nosotros tenemos que profundizar, estudiar, pero una cosa es la autonomía de poder y otra cosa es la desaparición del Estado cuando un poder se insubordina para anular otro poder. Y es lo que desde Colombia no se quiso entender cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional en el año 2015 y pretendió ejercer funciones del Ejecutivo. Y por eso fue necesario convocar una Asamblea Nacional Constituyente que pudiese superar las guarimbas en la calle y la insubordinación del poder legislativo que quería pasar por encima del poder ejecutivo. Eso, en términos de opinión pública, es necesario una pedagogía social, un proceso de educación, de formación de la población para que pueda digerir conceptos jurídicos, para que pueda digerir cómo funciona el Estado, cómo funciona la división de poderes y cómo se complementan. Esa pedagogía social, que ya debería ser conocida porque se tratan de modelos democráticos bastante viejos, sin embargo no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque hay una narrativa mediática que la confunde, que la manipula. Fíjense ustedes, en el caso de Venezuela, el 28 de julio, se dijo hasta la saciedad y se explicó cómo era el proceso electoral en Venezuela, cuáles eran las etapas del proceso electoral en Venezuela y cuál era la legislación del proceso electoral en Venezuela. Sin embargo, a los medios de comunicación les resbalaba esa normativa jurídica. Les importaba un bledo las 16 auditorías. Les importaba un bledo el hecho de que el CNE no publicaba actas, sino que publicaba los resultados o los datos electrónicos de los resultados. Les importaba un bledo la autoridad de la sala electoral del TCJ por encima de cualquier organismo. Entonces, en materia electoral. Entonces, el desconocimiento a propósito del funcionamiento del Estado y de los poderes del Estado es una responsabilidad de los medios de comunicación cuando adrede, a propósito, se trata de engañar a la opinión pública de cómo funciona. Y en este momento, según lo que están explicando algunos voceros del gobierno, el CNE de Colombia no tiene competencia
para investigar al presidente de la República. Es un organismo administrativo. Entonces está usurpando funciones. La Fiscalía, ustedes saben cómo la Fiscalía ha estado infiltrada por el narcotráfico en Colombia desde hace mucho tiempo y cómo los tentáculos de la ultraderecha han logrado manipular la impartición de justicia en Colombia. Pero fíjense bien, hay dos casos que son emblemáticos en los procesos electorales en Colombia y que parece que los medios no les gusta investigar ni recordar. El primero es cuando Álvaro Uribe llega a la presidencia, incluso en su reelección, y se desata un escándalo de que la mayoría del Congreso del partido uribista, es decir, de los seguidores a Uribe, estaban involucrados con paramilitares, lo que se conoció como la parapolítica. Eso fue un escándalo, eso no lo estoy inventando yo, eso se determinó en los organismos judiciales en Colombia y muchos de esos congresistas fueron presos. Pero ¿qué significaba la parapolítica? ¿O en qué consistió el llenar el Congreso de unos políticos que habían sido electos por la presión de los paramilitares en un acuerdo de espaldas a la opinión pública para beneficiar a los paramilitares? Eso lo detalló Mancuso, eso lo detalló Don Berna, eso lo detallaron varios paramilitares y narcotraficantes que, una vez siendo detenidos y traicionados por el gobierno de Uribe, comenzaron a delatar la situación. El meollo de ese escándalo era que la reelección del presidente y la elección de esos congresistas había sido arreglada, amañada por la fuerza de los paramilitares. Es decir, habían hecho un fraude electoral, habían obligado a la gente a votar, habían de alguna manera manipulado los votos para tener un gobierno que luego les iba a facilitar la impunidad, que les iba a permitir conservar sus bienes, sus tierras, que les iba a permitir la impunidad de las masacres y de los delitos que habían cometido. Y el CNE no investigó absolutamente nada. Probablemente porque no era su competencia, pero no dijo ni mu. Y había un fraude electoral, un escandaloso fraude electoral en ese momento. Luego sucedió con Iván Duque, papeletas en fotocopia, otro escándalo de la ñeñe política, un narcotraficante al que le llamaban ñeñe, y ese narcotraficante, en varias evidencias, algunos videos, se demostraba cómo conocía al presidente, lo conocía desde hace mucho tiempo, lo conocía con intimidad de compartir fiestas hasta las 6 de la mañana, cantaban juntos, sabía todo el mundo en Colombia que era un narcotraficante, pero lo más peligroso era que se jactaba de haber comprado los votos para la elección de Iván Duque como presidente. Y el CNE no dijo ni mu, probablemente porque no le competía investigar o hacer señalamientos tipo fiscalía. Y eso quedó impune. Pero ahora resulta que no se ha demostrado ninguna violación en la normativa electoral y el CNE pretende realizar una investigación, judicializar la elección de Petro como presidente y entonces pasar al Poder Judicial a los magistrados que Petro denuncia son de la mafia jurídica uribista para destituirlo como presidente. Y al parecer, parece que no hay nada que pueda detener ese proceso porque el presidente dijo que estaba en acción. Eso es lo que se está informando desde la presidencia de Colombia. El presidente va a exponer al cuerpo diplomático acreditado en su país los detalles de la vulneración de la que es víctima por parte del Consejo Nacional Electoral. Eso lo declaró el canciller Luis Gilberto Murillo. Y también se va a reunir con los representantes en esta oportunidad de los distintos países y de los organismos internacionales
el día 16, de acuerdo a las declaraciones realizadas por el canciller. Ellos argumentan que existe una inviolabilidad del fuero presidencial y eso impide que el mandatario sea investigado por una entidad administrativa. Y la decisión del CNE de formular cargos contra el presidente, existe una imposibilidad de formular cargos desde el CNE por el fuero presidencial que impide al mandatario ser investigado por una entidad administrativa. Eso reza la Constitución. Es decir, la Constitución colombiana, según lo explica el canciller, no tenemos por qué poner en duda la palabra del canciller, argumenta eso. Venezuela, el canciller de Venezuela no se hace eco del pronunciamiento del CNE colombiano o de la mediática colombiana. Así que el canciller venezolano Iván Gil encabeza desde el día de ayer un foro político y académico sobre la situación en Colombia y se realizó en la Casa Amarilla de Caracas. ¿Pero por qué un foro? Y un foro académico además. El canciller explicó que en vista de los acontecimientos sobrevenidos en la República de Colombia en los últimos días, el desarrollo de una serie de eventos políticos de marcada importancia que definen la institucionalidad colombiana y sobre todo también evaluando la relación que tenemos con Colombia, entonces se ha venido presentando y se va a evaluar, a disertar sobre las amenazas que desde Colombia han venido pesando sobre Venezuela desde Estados Unidos y desde muchas partes. Entonces el canciller dice, hemos venido trabajando de la mano con el gobierno colombiano, sobre todo el gobierno del presidente Petro en los últimos años, desde el inicio de la normalización de las relaciones de hace 2 años con la llegada del presidente Petro. Acotó que han seguido con atención los recientes acontecimientos en Colombia y se colocan a disposición de la estabilidad de ese país donde el mandatario Petro ha denunciado un intento de golpe de Estado. Desde Venezuela queremos ponernos a disposición de Colombia, de su estabilidad, de su gobierno, para lograr mantener una estabilidad que nos ayude a seguir avanzando en la senda que ya hemos transitado en los últimos años, como el presidente Nicolás Maduro lo expresó hace algunas semanas en un camino que tenemos que transitar juntos. Bueno, también se pronunció el presidente Lula. El presidente Lula fue mucho más directo. No se puede renunciar al debido proceso legal. Es decir, Lula se solidariza con el presidente Gustavo Petro. Entonces Lula argumenta que no solo se solidariza en medio de esta investigación que inició la Comisión Nacional Electoral por presuntamente superar los topes económicos durante la campaña presidencial del 2022, sino que además Lula dice que no se puede renunciar al debido proceso legal, mucho menos cuando está en juego la voluntad del pueblo expresada democráticamente en las urnas. A Dilma Rousseff le pasó. En el año 2016, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff fue víctima de un proceso de desafuero sin base legal y que fue el comienzo de un periodo turbulento y traumático en la historia de Brasil. ¿Por qué sucede esto ahora? Que estamos en el 2024, terminándolo en un año mega electoral y a punto de una cumbre de los BRICS y en medio de una guerra mundial en la que se está desatando un infierno en el Medio Oriente y se está evidenciando una derrota aplastante de la OTAN en Ucrania. Eso no es casual. De alguna manera, en esa retirada que tiene Estados Unidos, necesita estratégicamente el control de América Latina y necesita impedir de alguna manera la cumbre de los BRICS e impedir que Venezuela ingrese al grupo de los BRICS. ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué es el argumento? Presten mucha atención, porque desde Rusia también han hecho un análisis parecido.
o por lo menos ellos tienen claro desde Rusia, así lo denunciaron, que hay una presión de Occidente contra países que van a asistir a la cumbre de los BRICS. Esto lo dijo el asesor presidencial del Kremlin, Yuri Ushakov, que denunció el día de ayer que Occidente estaba ejerciendo presión sobre los países que han decidido participar en la cumbre de los BRICS, que se desarrollará a finales de octubre en la ciudad rusa de Kazán. Y ustedes saben cuál es la situación actual. Por supuesto, había la presión sobre tal o cual país, pero como ya he señalado, la representación es muy significativa, incluyendo los países africanos. Pero por supuesto había presión y creo que seguirá ejerciéndose, subrayó Ushakov en rueda de prensa. Ahora, hay unas razones políticas, geopolíticas y económicas que están acelerando el golpe de Estado contra Petro. Y tiene que ver con Venezuela. ¿Por qué? Porque esta semana, cuando hemos analizado el asunto con Israel, geográficamente, Colombia es la Israel de Sudamérica. Digamos que el rol estratégico en su ubicación geográfica y el rol político-militar de Israel en el Medio Oriente es parecido al rol asignado a Colombia en lo militar, en lo político y de acuerdo a su geografía, a su ubicación geográfica hacia toda América Latina. Y por eso las 9 bases militares históricas en Colombia. Y por eso el narcotráfico y el narcoestado en Colombia. Así ha sido siempre. Los momentos de mayor agresión y de mayor avanzada contra la revolución bolivariana han venido desde Colombia. ¿Dónde se exilió Pedro Carmona Estanga? En Colombia. ¿Dónde se exilió gran parte de su momento la oposición venezolana? En Colombia. ¿Dónde se entrenan los mercenarios? En Colombia. ¿Dónde o por dónde ingresan las armas para dar un golpe de Estado en Venezuela? Desde Colombia. ¿Por dónde ingresan los paramilitares? Desde Colombia. Es decir, Colombia es usada como la cabeza de playa de los golpes de Estado y de los asesinatos, incluyendo el del presidente de Haití, que fue asesinado por militares y mercenarios colombianos. De manera que una mesa de diálogo de paz con la guerrilla colombiana, que una reforma agraria en la que estén regresando las tierras a los campesinos en Colombia, y un gobierno de izquierda colombiano que no quiere inmiscuirse en intentonas golpistas en Venezuela, no es algo que Estados Unidos pueda tolerar por mucho tiempo. Ahora, en el contexto actual, Estados Unidos está muy concentrado en su disputa electoral que va a realizarse en noviembre y en la cual varios grupos tienen una pelea casada a muerte. Eso no quiere decir que el resto del aparato de poder de los Estados Unidos esté en receso, esté esperando a que se termine de decidir la elección. No, allí en el gobierno de Estados Unidos hay muchos electrones sueltos, lo que nosotros conocemos como bachacos sin antena, que andan pescando en río revuelto, que andan tratando de coronar estrategias, de tumbar gobiernos, a ver cómo capitalizan eso económicamente, porque eso cuesta dinero y trae sus beneficios, y también cómo adelantan los escenarios de desestabilización en América Latina. Hasta allí hemos analizado de alguna manera los motivos o las razones por las cuales se esté intentando dar ese golpe de Estado de manera acelerada en Colombia y sin rubor alguno, sin vergüenza alguna, tratando de hacerlo de una manera descarada, absurda, inventándose nuevas normas jurídicas. En Venezuela lo sabemos, porque en Venezuela se inventaron un presidente autoproclamado en una plaza. Y uno decía, pero eso no tiene pies ni cabeza. ¿De dónde sacas tú que Guaidó es presidente? Ese fue el absurdo jurídico más insostenible en una narrativa de los medios de comunicación. Y sin embargo, los medios de comunicación sostuvieron esa narrativa. Todo porque Estados Unidos
había dado luz verde de que sí, de que Guaidó era el presidente. Incluso lo aplaudieron de pie en el Congreso de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos. Y entonces salió una insólita decisión de un tribunal en Londres de que, como ellos no sabían quién era el presidente, porque Guaidó parecía ser el presidente, entonces ellos se quedaban con el oro de Venezuela. Demasiado descaro de esos británicos, a los hijos de la gran... Bueno, en todo caso, lo que está sucediendo es que los golpes de Estado, con el apoyo mediático, con las narrativas mediáticas que alteran el sentido común de la gente, y con los dueños de redes que ahora alteran la realidad, se inventan una realidad virtual, una posverdad, bueno, esto es posible, según mi verdad, esto es posible. Entonces pretenden desconocer la Constitución colombiana, como desconocieron la Constitución venezolana, solo que en Venezuela no pudieron, porque en Venezuela hay algo distinto. En Venezuela hay un proceso constituyente. En Venezuela hay un pueblo que desde hace muchos años viene estudiando la Constitución y le viene dando uso a la Constitución en su cotidianidad. Ahora, ¿por qué yo digo que Petro se pone en los zapatos de Maduro? Pero hay mucha diferencia. Porque Petro comienza ahora a sufrir lo que es el desconocimiento de la Constitución colombiana, el desconocimiento de su normativa legal en los procesos electorales, que fue lo que denunció Maduro. Maduro en su momento dijo, pero ellos están violando las leyes electorales, están cantando fraude antes de que se den las elecciones. Esa es una violación al proceso electoral. Ellos están participando en las auditorías y luego salen públicamente a denunciar fraude. Ellos están anunciando los resultados sin pruebas y los están anunciando desde una página creada en el exterior. Eso es un delito. Ellos están organizando los comandos para amedrentar los centros electorales, para amenazar a la gente, no solo amenazar, asesinar gente, quemar hospitales. Entonces el presidente, argumentando todo esto con las pruebas, con la lista de los muertos en manos de los comanditos de María Corina, con las evidencias de que estaban quemando hospitales, estaban quemando CDI, estaban quemando emisoras comunitarias, con las declaraciones de los que estaban asesinando y quemando a estas personas y las razones por las cuales lo hacían, incluso diciendo la cantidad que les habían pagado para hacerlo. Con todas estas evidencias, el presidente de Colombia está esperando todavía las actas para reconocer a Nicolás Maduro y no ha dicho ni una sola palabra de la intentona golpista de María Corina Machado y Edmundo González. Con todas estas evidencias, el Congreso español, en una extraña deformación de su normativa jurídica, pretende legislar en Venezuela nombrando un presidente de Venezuela. Y lo mismo sucede con el presidente de Brasil. Ahora, entramos en lo que nosotros dijimos en un programa especial sobre las elecciones del 28 de julio. La gente va a comparar el proceso electoral en Venezuela del proceso electoral en Colombia. Va a comparar la normativa legal en Venezuela con la normativa legal en ámbitos de procesos electorales en Colombia. Es inevitable compararlo, porque es inevitable no recordar las declaraciones de Gustavo Petro con relación a las elecciones en Venezuela. Pero no solo comparar los procesos, comparar los golpes de Estado, comparar la intentona golpista y comparar cómo se defendió la revolución bolivariana de la intentona golpista desde Estados Unidos a cómo se está defendiendo el pacto histórico por la paz en Colombia de la intentona golpista de Estados Unidos. Porque Petro, Lula, Dilma se cuidan mucho de no mencionar Estados Unidos, como si le tuviesen miedo a Estados Unidos. Y es probable, porque hay una diferencia abismal entre la revolución venezolana
y los procesos de izquierda en Colombia y Brasil. En Colombia y Brasil no tienen el apoyo de la Fuerza Armada, no tienen el apoyo de sus ejércitos. Es decir, yo no veo al ejército colombiano defendiendo la normativa legal y defendiendo el hilo constitucional de Colombia. Como no veo al ejército de Argentina protegiendo a los argentinos que está siendo reprimidos por el gobierno de Milei. Como nunca vimos al ejército de Brasil defender la constitución de Brasil cuando le estaban dando el golpe de estado a Dilma Rousseff. Es decir, ellos están vulnerables por fuerza militar en sus procesos de izquierda. En palabras coloquiales, ellos están más jodidos que la revolución venezolana. Porque la revolución venezolana pasó por un proceso revolucionario en los cuarteles. Chávez, que era un militar, que fue un militar con un liderazgo excepcional dentro y fuera de los cuarteles, logró crear de alguna manera la formación y el criterio de Bolívar de maldecir al soldado que empuña sus armas contra el pueblo venezolano. De manera que el proceso de unión cívico-militar le ha dado una protección a la revolución que no lo tienen en Colombia ni lo tienen en Brasil. Y por eso Chávez decía, esta es una revolución pacífica pero armada. Petro, aún habiendo sido guerrillero del M-19, aún logrando unas mesas de diálogos con la guerrilla para establecer una paz total, de alguna manera está en la Casa de Nariño, aislado con un gobierno que no lo elige él del todo, porque ese canciller que tiene allí fue colocado por el gobierno de Estados Unidos. Su canciller Álvaro Leiva, con mucho más experiencia y mucho más moral, tuvo que ser apartado de la gestión de gobierno por presión de Estados Unidos. Entonces ahora se encuentra en la Cueva del Lobo, asediado, y está en las mismas condiciones en las que estuvo Allende cuando lo tenían cercado en La Moneda. Confiamos en la fuerza disuasiva del pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano, si reconoce que hay un gobierno popular de izquierda que de alguna manera le garantice el camino hacia la paz y hacia la justicia social, el pueblo colombiano saldrá en defensa de ese gobierno. Y allí es donde veremos de alguna manera el alcance de la revolución en América Latina, de los pueblos defendiendo su gobierno. No tenemos por qué dudar. En Bolivia tumbaron a Evo, pero el pueblo tumbó a la dictadora, tumbó a la golpista y la metió presa. El pueblo de Bolivia volvió por el camino electoral y volvió a ganar en la izquierda. Y a pesar de las diferencias que se tengan ahora en la izquierda de Bolivia, se recobró el hilo constitucional. En Brasil votaron de nuevo por Lula, a pesar de que no fue una diferencia abismal entre Lula y Bolsonaro, y a pesar de la intentona golpista de Bolsonaro en no reconocer el triunfo de Lula, el pueblo brasileño apostó una vez más a una gestión de Lula. Así que Petro ha convocado a su pueblo, y al convocar a su pueblo está tratando de que sea el pueblo el colombiano el que termine decidiendo si continúa o no su mandato. Al fin y al cabo fue el pueblo que lo eligió.
Pero aquí tenemos que aprender. Hay tres lecciones, perdón. Hay muchas más, pero para organizar el análisis en este momento, yo trataría de estructurarlo en tres. La primera lección que tenemos que tomar: Estados Unidos es el motor intelectual y económico de todos los golpes de Estado en América Latina. De eso no queda duda. Y si aún tienes desconocimiento, pues solo tienes que leer la historia. Y no solo es el motor intelectual y económico de todos los golpes de Estado en América Latina, sino que la estrategia militar geográfica de Estados Unidos de América Latina pasan por Colombia. Es decir, Colombia geográficamente es el epicentro de la base militar norteamericana, por la ubicación geográfica de Colombia, por las características del terreno de Colombia. Colombia es la Israel de Sudamérica, y eso se ha dicho desde hace mucho tiempo. No es una frase mía, es una frase que antecede incluso mi nacimiento. Ya eso se había esbozado antes. Una de las personas que explicó en su momento por qué Colombia era la Israel de Sudamérica era mi gran amigo, que en paz descanse, Francisco Mieres, cuando él analizaba el tema geoestratégico del petróleo. Pero también lo dicen los líderes de la guerrilla. En una oportunidad yo entrevisté a unos guerrilleros de la FARC. En su momento yo no sabía que era guerrillero, se me presentó como un docente de la Universidad Nacional y luego yo lo reconocí en televisión como uno de los guerrilleros capturados. Y él me decía que Colombia era la Israel de Sudamérica. En mi libro, Golpe Petrolero 2002, que usted puede adquirirlo, está en digital en la página del Ministerio de Cultura, de la editorial El Perro y la Rana, o si quiere comprarlo me escribe a través del WhatsApp 0414-958-1282 y yo le facilito el libro y el monto. Usted me hace un pago móvil, una transferencia, y yo le envío el libro digital. Allí hay un capítulo donde yo explico por qué Colombia es la Israel de Sudamérica. ¿De dónde viene ese concepto, esa estrategia de Estados Unidos? Eso es una lección que tenemos que tener todos los de izquierda en América Latina, porque no terminamos de entender de que se trata de una lucha del continente, que se trata de una lucha de todos los pueblos. No es una lucha aislada de Venezuela, no es una lucha aislada de Petro en Colombia. Es una agresión total a América Latina, porque ellos lo ven como un patio trasero de donde van a sacar materia prima. La segunda lección que tenemos que tener en cuenta es la unidad, porque ya está bueno de que entonces se pueda argumentar la defensa de la normativa jurídica de Colombia, de Brasil, pero la de Venezuela la irrespeta todo el mundo. Es decir, no puede ser que la izquierda latinoamericana o la pseudo izquierda latinoamericana o la cobarde izquierda latinoamericana quiera desconocer el derecho, la soberanía del pueblo venezolano en defender su revolución y desconocer el chavismo, porque no se trata de desconocer a Maduro, se trata de desconocer la voluntad de un pueblo que también votó por Maduro, que también defiende su constitución, que también defiende la normativa de su proceso electoral. Entonces ellos se pasan por el forro todo eso y se prestan a la narrativa de CNN, del País, de Dolce V, para justificar la intentona golpista de María Corina Machado, que es psicópata y es reincidente desde el año 2002, porque también estuvo involucrada en ese golpe de Estado.
Pero a Lula y a Petro se les olvidó o les dio amnesia selectiva. La unidad tiene que ser una elección. Venezuela está dando un ejemplo de unidad y de moral. Está defendiendo el proceso electoral de Colombia, está defendiendo la voluntad del pueblo de Colombia, en consecuencia está defendiendo la legitimidad de la elección de Gustavo Petro como presidente de todos los colombianos. Así lo dice la ley colombiana, así lo considera la Cancillería venezolana y el presidente de Venezuela. Y usted no ve al canciller de Venezuela cuestionando la elección de Gustavo Petro, para nada. Hay que dar ejemplos de unidad con la acción. Lo que decía Diosdado Cabello el día miércoles es muy cierto. Hay que ser coherente con lo que se dice, con lo que se hace. Porque si tú en la ONU vas a hablar de la lucha contra el imperio y vas a hablar de la voluntad de los pueblos y todo eso, tienes que ser coherente con el pueblo venezolano, el pueblo de Bolívar, que respeta tu proceso y respeta tus leyes y respeta tu elección. Ahora Gustavo Petro está en los zapatos de Maduro. Y la tercera lección que nosotros debemos sacar de todo esto es que esto forma parte de esa guerra mundial que está relacionada con los BRICS, que ha denunciado el asesor del Kremlin como una presión a los países para sabotear la cumbre de los BRICS. Hay dos trincheras en el mundo en esta guerra mundial, y una trinchera la lidera Estados Unidos. La otra trinchera la comparten varios pueblos que están tratando de construir un mundo, una convivencia multipolar. Venezuela está en la trinchera de los BRICS, está en la trinchera donde está Rusia, donde está Irán, donde está Palestina, donde está China. Y eso significa que todos los conflictos relacionados con petróleo, los conflictos donde está involucrado Estados Unidos y la OTAN, donde se está cocinando el negocio del complejo militar industrial que está ganando mucho dinero, Venezuela está allí con una reserva de petróleo la más grande del mundo, con un gobierno autónomo que puede decidir su destino de acuerdo a los venezolanos, en un proceso de transformación permanente. No es un proceso consolidado, es un proceso de transformación que lo hace más delicado. Entonces tenemos que aprender la lección de que estamos insertos en un conflicto mundial. No se trata de hechos políticos aislados. El funcionario ruso que hizo la denuncia de que Estados Unidos está presionando a los países para sabotear las cumbres de la cumbre de los BRICS, dijo que hasta la fecha el bloque de los BRICS, del cual Rusia es presidente desde el 1 de enero de este año, ha recibido 34 solicitudes de naciones para formar parte de la membresía. Es decir, la lista para ingresar a los BRICS se está alargando y los países de América Latina están coqueteando para ingresar a los BRICS. Uno de los países que está coqueteando es Argentina. Ayer hubo un titular de Argentina con su canciller diciendo que las relaciones con los BRICS están en su mejor momento. ¿Por qué? Porque en los BRICS hay convivencia, hay dinero, hay respeto, pero entonces ellos quieren ser lacayos de Estados Unidos, pero recibir préstamos e inversiones de China a través de los BRICS. Eso es hipocresía, incongruencia, pero eso no se lo podemos acusar solamente al presidente de Argentina, Milei. Es que hasta el presidente de Francia, ese fue peor, porque el presidente de Francia está ofreciendo militares franceses para matar rusos
y por otro lado está pidiendo una silla en los BRICS. Hipocresía. Todo por el cochino dinero y los cochinos recursos primarios como el petróleo. Bueno, ¿no está la Repsol y Chevron sentados aquí negociando con PDVSA? Luego de que el Congreso español está declarando al mundo como presidente y el gobierno de Estados Unidos sigue intentando matar al presidente Nicolás Maduro. Es la misma lucha, es la misma guerra, todo está relacionado. Lo que hay es que dedicarle tiempo, dedicarle mucha atención a investigar, a leer, a analizar y a discutir en colectivo. Gustavo Petro está en este momento en los zapatos de Maduro. Ahora, ¿cómo va a defenderse él de esa intentona golpista? Yo creo que está apostando a que el pueblo lo defienda, pero no a él como persona, que el pueblo defienda su voto, que el pueblo defienda su soberanía, su voluntad de haber elegido un presidente y que defienda sus leyes. No va a ser fácil, porque en Colombia, en su autonomía de poder, que ellos se jactan de decir que en Venezuela no hay autonomía de poderes y ellos sí tienen autonomía de poderes, no. Ellos no tienen autonomías de poderes, ellos no tienen el poder. Y en el momento en que ellos ganen una elección, el poder les va a pasar por encima desde cualquier institución. Si no es hoy el CNE, mañana será otra institución. Pero donde quiera que se encuentre el poder en manos de Estados Unidos va a ser utilizado para tumbar cualquier gobierno de izquierda. Aquí en Venezuela hay autonomía de poderes. Lo que hay es que hay una afinidad ideológica de respetar las leyes. No se trata de que el poder electoral es de Nicolás Maduro. No. Se trata de que el poder electoral hace respetar las leyes a sirios y troyanos. No se trata de que el fiscal es un defensor a ultranza de Nicolás Maduro. No, se trata de que el fiscal está tratando de investigar y de impartir justicia a todos los venezolanos. No le puedes criticar al fiscal que sea poeta, que haya sido miembro del PSUV y que sea chavista, porque esa neutralidad absurda e hipócrita no existe. Todo el mundo tiene una forma de pensar, de creer. Lo que en todo caso tendrías que criticarle al fiscal sería que viole la ley. Pero si él no está violando la ley y se está pegando a la normativa del Ministerio Público, ¿por qué vas a dudar de la autonomía de poder? En el caso de Colombia, lo que se está cuestionando es que el CNE de Colombia se está tomando atribuciones que no tiene. Está asumiendo el rol de fiscalía. Ahora, hay un poder judicial que tiene que determinar eso. Pero lo peligroso es que el presidente de Colombia está denunciando que los magistrados que tienen preparados para interpretar el comportamiento del CNE van a avalar el comportamiento del CNE porque son magistrados nombrados por Uribe. Lo tienen contra la espada y la pared, porque no asumió el poder. Ganó la presidencia de Colombia, despacha desde la Casa de Nariño, pero no asumió el poder. El poder es otra cosa, es más complejo. Y el poder hay que saberlo trabajar y hay que saber luchar contra el poder. Cuando Gustavo Petro desde Colombia y Lula desde Brasil atacan a la revolución bolivariana pensando que están atacando a Nicolás Maduro como una persona individual que se descarriló, están atacando el proceso
de izquierda en América Latina y están fortaleciendo el poder, el mismo poder que los está atacando a ellos y que les ha dado golpes de estado a ellos. Por inconsciencia, por presión, por mezquindad, por egoísmo, por egocentrismo, no lo sé, yo no soy terapeuta, no soy psicólogo, pero ellos tendrán que rendir cuentas en la historia y los procesos en América Latina siempre ponen en su sitio a los líderes que tuvieron que cumplir un rol histórico. La historia ha colocado en su sitio a Salvador Allende y todo el mundo supo quién fue Salvador Allende. La historia colocó en su sitio a Fidel Castro y todo el mundo hoy en retrospectiva saben el rol histórico que cumplió Fidel Castro, el rol histórico que cumplió Chávez. Ahora busquen el rol histórico de un Lenín Moreno en Ecuador, busquen el rol histórico de un Boric en Chile y ustedes se van a dar cuenta cómo la historia en lo inmediato va ubicando a los cobardes y a los revolucionarios. Yo creo que el pueblo colombiano ha avanzado, ha logrado una posición estratégica y ha logrado cohesionar una fuerza que no van a poder detener. Quizás puedan tumbar a Petro, no lo sé, habrá que hacerle seguimiento, pero no van a tumbar el proceso de paz que se desató en Colombia, porque el pueblo de Colombia quiere paz. El pueblo de Colombia está asqueado hasta aquí de los políticos paracos como Álvaro Uribe. América Latina está asqueada hasta aquí de los mercenarios como Álvaro Uribe, que han convertido a Colombia en una fosa común y que han pretendido convertir a América Latina en una fosa común. Y estos payasos como Pastrana, como Iván Duque, que siguen cocinando a través de la compra de software de Israel llamada Pegasus, para seguir investigando, para seguir espiando, para seguir haciendo su lista de la muerte, su plan Cóndor, no van a volver a gobernar Colombia, ningún municipio de Colombia más nunca en la vida, porque lo único que han ganado es el desprecio del pueblo de Colombia y el desprecio del pueblo de América Latina. Con todita su sabrosura, camina siempre para el frente, ay yo te digo que no miente.